Oigan, cuando se perdió el niño en el templo y que a juicio de muchos estudiosos, escrituristas y maestros de vida interior, de espiritualidad, y apoyados en una revelación de nuestro Señor a un alma santa, en que nuestro Señor le manifestaba que el mayor dolor que sintió la Virgen fue cuando lo perdió. Bueno, hay quienes piensan que la Virgen esperó al día siguiente para regresar a Jerusalén y buscar a su hijo. Oigan, quien piensa eso, qué poco conoce el corazón de una madre. No, es evidente que apenas se dio cuenta que Jesús no estaba en la caravana, emprendió, iba a decir una palabra que puede ser ofensiva, enloquecida, bueno, llena de ardor, de dolor de una madre. Emprendió el viaje a Jerusalén. No le importó el cansancio de un día de camino, ni los peligros de viajar de noche y solos. ¿Qué puede detener a una madre que ha perdido a un hijo para ir a buscarlo? Por lo demás, la luna de Nisan disipaba un tanto las tinieblas de aquella noche que le apareció a la Virgen interminable. En cambio, en el alma de la Virgen Santísima era noche cerrada, ni un rayo disipaba sus penas y sus densas tinieblas. La luna brillaba, pero en su corazón había oscuridad. Amaneciendo, llegaron a Jerusalén y sin tomar ningún descanso de alimento, su primera visita fue al templo de Dios, para buscar en la oración fuerza y consuelo. Empezó luego la búsqueda. Recorrieron las calles tortuosas y estrechas, atestadas de peregrinos y forasteros. Aquí preguntaban allá y más allá, pero ¿quién podía darles alguna luz, algún indicio? Un niño de 12 años, había tantos en Jerusalén, y así pasaron todo el día y el día siguiente sin lograr nada. Durante el día, el mismo trabajo de buscar a Jesús podía distraer un poco la pena, pero las noches se agudizan los dolores. Dicen por ahí que duros son los dolores de muelas durante la noche, ¿no? Se agudizan durante la noche los sufrimientos. No hay forma de distraerse. La noche hace que se clave la gente en su dolor, en su sufrimiento. Cada minuto parecía interminable y la oscuridad, el silencio, la soledad se prestaban para que la imaginación siguiera ahí rumiando su pena, y a cada momento aumentaran las proporciones de dolor hasta sentir que no era posible sufrir más. Los que somos padres y hemos perdido a un hijo, y a veces por momentos breves, sabemos lo que estoy hablando. Pues nadie hemos recibido semejante responsabilidad como la que recibieron la Virgen Santísima y San José. Así podemos imaginar el sufrimiento agudo, terrible.
¿Por qué quiso Dios que la Virgen sufriera este dolor? Dos clases de almas pierden a Jesús. Realmente lo pierden los pecadores por el pecado mortal. No hay desgracia más grande en la tierra que perder así a nuestro Dios y Señor. Sin embargo, los pecadores no se dan cuenta de esto, embriagados como están de los placeres prohibidos, están embrutecidos. La Virgen Santísima sintió la pérdida de Jesús por los que no lo sienten, para alcanzarle la gracia de recobrarlo. Aparentemente lo pierden las almas que trabajan en la santificación, porque Jesús, para probarlos y purificarlos, les hace sentir su ausencia en la noche oscura, la sequedad. ¿Y cuántas veces esa ausencia dura? Hasta años. Esto pasa en las purificaciones pues pasivas, necesarias para entrar de lleno en la vida iluminativa y más tarde en la unitiva. La Virgen Santísima, con ese dolor, les alcanzó la gracia de no desmayar en esa prueba, por larga y dolorosa que sea. Ella será también para esas almas su refugio y su consuelo. Es indudable que no era una, sino varias veces al día, la Virgen Santísima y San José subían al templo a orar. El tercer día, al hacer esta visita, pasaron cerca de uno de los salones que formaba parte de las dependencias del templo y donde los rabinos de Israel impartían sus enseñanzas. De pronto oyen una voz inconfundible. Corren hacia allá y atónitos descubren a Jesús en medio de aquellos sabios encanecidos en el estudio de la ley y admirados, sin embargo, de la sabiduría de aquel jovencito nazareno, manifestada por sus preguntas y contestaciones. María, tan prudente como era, no interrumpió con un exabrupto aquella sesión, contuvo su maternal ansiedad y así pudo ella misma comprobar la sabiduría que su hijo manifestaba. ¿Por qué dice el Evangelio que María se maravilló si sabía que Jesús era Dios? Es natural que así pase cuando sabemos algo especulativamente y después lo comprobamos en la práctica o en forma experimental. Un ejemplo nos puede hacer entender esto. Sabemos que a cierta altura se anula la gravedad. Sin embargo, los astronautas deben haberse admirado cuando vieron que su cuerpo flotaba en su cápsula espacial. Cuando fue oportuno, la Virgen Santísima y San José se acercaron a Jesús y todo el dolor de la dulce Virgen estalló en esa queja tan llena de amargura. Hijo mío, ¿pero qué has hecho con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos llenos de amargura. La respuesta de Jesús, aún para María, fue desconcertante. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que debo ante todo cumplir la misión que me ha confiado mi Padre? ¿Por qué me buscaban? ¿Era acaso posible que María no lo buscara? ¿Podía ignorarlo Jesús? No, sabía que lo buscaban
y que era imposible que no lo hicieran. Lo único que pretende Jesús es dar una austera lección. Los derechos divinos están por encima de todos los afectos humanos, por sagrados que sean, como ya vimos, y que para cumplirlos Él es absolutamente independiente de toda criatura. En las palabras que dio Cristo niño, Cristo adolescente, a sus padres: ¿por qué me buscaban? Estas son las primeras palabras que el Evangelio nos refiere de Jesús, y era muy conveniente que tuvieran por objeto rendir obediencia a su Padre eterno, a su divino Padre. Y así afirmaba también, si se dan cuenta, su divinidad, pues habla de otro Padre, que no es José el que está allí presente, sino Dios. Al mismo tiempo, esta es la última vez en que el Evangelio se habla de San José. Cuando empieza a vislumbrarse la divinidad de Jesús, José desaparece en la oscuridad, cumplida ya su misión. El original griego ofrece una variante: ¿no sabían que es necesario que yo esté en la casa de mi Padre? La casa de su Padre es el templo. Estar allí y ocuparse de los asuntos de su Padre es el fondo de una misma cosa. Pero enseguida Jesús vuelve al lado de sus padres, regresa con ellos a Nazaret, y durante 18 años vive sujeto a ellos. La última lección que en este trance nos da María es la manera como lo sufrió. Desde luego, María sufre en silencio, ni quejas, ni lamentos, ni recriminaciones. No se repiten las escenas de Belén, cuando la matanza de los inocentes en Ramá se ha levantado un clamor de sollozos y grandes lamentos. Es Raquel, que llora por sus hijos. Los grandes dolores son silenciosos, no son como los torrentes que se precipitan con gran estrépito. Son como ríos caudalosos que fluyen mansamente. ¿Y para qué había que comunicar María su pena si nadie lo hubiera comprendido? Nadie, con excepción de José, su esposo amado. Pero como sus almas se comprendían sin necesidad de palabras, por eso también allí se guardaba silencio. Y en ese silencio, que era recogimiento y unión con Dios, la Virgen Santísima encontró la fuerza de sufrir. No en vano dice la Escritura: en el silencio encontrarán el secreto de la fortaleza. Pues aquí hay que aprender de la Virgen a sufrir en silencio. No dejemos que se diluya esta enseñanza. Hay que guardar muy bien este mensaje en nuestro corazón. En segundo lugar, miren, la Virgen Santísima sufrió humildemente. Ella era la esclava del Señor, se consideró una vez más indigna de poseer aquel tesoro del Hijo Eterno de Dios. Si lo busca es porque su amor la apremiaba y su deber se lo exigía, pero adora la justicia de los designios de su Señor. Qué lección para nosotros, que con frecuencia nos rebelamos cuando sufrimos,
que tachamos de injustos a los hombres porque olvidamos que no son más que instrumentos de Dios, que pretendemos neciamente no merecer tanto sufrimiento cuando hemos merecido penas eternas, cuando debiéramos saber que el dolor cristiano no es un castigo, sino una gracia, una bendición, una purificación, una santificación. Por último, la Virgen sufre con una sumisión absoluta a la voluntad de Dios. ¿Qué digo? Con una perfecta adhesión al beneplácito divino, y por eso mismo sufre con una paz inalterable, porque toda turbación tiene su raíz en un desacuerdo de nuestra voluntad con la de Dios. Cuando un alma no quiere sino lo que Dios quiere, y como Él lo quiera, bajo cualquier circunstancia, ¿qué puede perturbar la paz? Nada perturba al que nada desea. Hay que aprender entonces a sufrir como lo hizo la Virgen Santísima, con humildad y con paz. Cuando vienen reclamos, ¿por qué a mí, Señor? Y hasta disgustos y hasta enemistades con Dios. Qué absurdo. El gran regalo que te daba Dios para purificarte y santificarte, ya que no sabemos nosotros hacer nada para purificarnos por nosotros mismos. Mucho ayuda al que no estorba. Hay que dejarse hacer. Bueno, pues miren, después de la escena del templo que acabamos de ver, Jesús con María y San José volvieron a Nazaret. ¿Quién pudiera vislumbrar de lejos siquiera lo que fueron esos 18 años para la Virgen Santísima? Un misterio de intimidad dulcísima, de silencio profundo, de comprensión deliciosa, de unión íntima, de oración constante, de trabajo cumplido con tanto amor, y todo en un ambiente de paz inalterable, de pureza absoluta, de ternura exquisita. 18 años de consuelos, de paz, pero siempre presente la profecía que ella conocía. Pero miren, lo primero que impresiona en esa vida oculta y silenciosa de la Sagrada Familia, los 3 seres más grandes que han habitado en el planeta Tierra, aquí se verifican en Jesús las palabras proféticas de Isaías: verdaderamente eres un Dios escondido. Si a esa edad o a los 15 o 20 años se hubiera manifestado al mundo, cuánta gloria hubiera dado a su Padre y cuántas almas hubiera convertido. Lo sabía Jesús y sufría de no poder ayudar a las almas que lo esperaban. 30 años para callar y solo 3 para hablar a los hombres. 30 años para ocultarse y solo 3 para manifestarse al mundo. Es la gran lección de Jesús. Primero a José y a María, y después a todo el mundo. Es más eficaz la oración callada que la oración ruidosa. Y esta no es eficaz sino cuando la oración la hace fecunda, y sobre todo que la voluntad de Dios debe prevalecer
sobre todos nuestros deseos por legítimos que sean. La vida de Nazaret no es sino el comentario viviente de las primeras palabras de Jesús. No debo ocuparme sino de cumplir la voluntad de mi Padre. Todo se manejaba en forma silenciosa, que era un ambiente necesario para una vida de constante oración. Sin duda que Jesús aprendió de sus padres a recitar las oraciones que rezaba diariamente con la Virgen y San José, como buenos israelitas observantes de la ley. Pero sus oraciones vocales solo ocupaban algunos momentos del día. Su vida de oración, en cambio, de trato íntimo, de comunicación constante con el Padre Celestial, estaba ocupando todo su día. Oigan, en un ambiente como este, donde los más grandes santos que han pisado el planeta Tierra convivían bajo un mismo techo, ¿quién se puede imaginar siquiera esa intimidad que tenían los tres con el cielo? Allí ocultos en Nazaret, en donde se establecía un puente desde la tierra hasta el cielo, con la oración de esta sagrada familia, Jesús, José y María. Ningún santuario se puede comparar con la casita de Nazaret. El templo de Jerusalén, con toda su magnificencia, es apenas un esbozo de esta casita, en donde estaba el 3 veces santo. Pero también era voluntad del Padre Eterno que Jesús llevara a Nazaret una vida de perfecta obediencia a María y sobre todo a José, que era el padre de la Sagrada Familia. Y no sabemos qué admirar más: si la sencillez con que José y María mandaban a Jesús, o la sumisión con que él los obedecía y les estaba sujeto. Comentando esto, San Bernardo dice: ¿quién estaba sometido y a quiénes? Un Dios a los hombres, sí, el Dios a quien los ángeles están sujetos, a quien los principados y las potestades obedecen, estaba sometido a María, y no solo a María, sino también a San José. Admíralos pues y considera qué te parece más admirable, o la tan encantadora condescendencia del Hijo, o la dignidad gloriosísima de sus padres. Que un Dios obedezca a la criatura humana es una humildad sin semejantes, sin paralelo. Y que la criatura humana dé órdenes a un Dios también es sin paralelo. Y dice San Bernardo: hombre, aprende a obedecer. Oh tierra, acepta la subordinación. Oh polvo, aprende a someterte. Avergüénzate, ceniza orgullosa. Un Dios se abaja y tú te elevas. Un Dios se somete a los hombres y tú tratas de dominarlos y de elevarte sobre tu Creador. Miren las palabras que inspiró a San Bernardo, esa actitud.
dos santísimos, ¿sí?, mandando al Dios eterno. Y el Dios eterno sujeto a ellos porque representaban la autoridad de su Padre en el cielo. Pues miren, esa era también, no se les olvide, la voluntad del eterno Padre, del Padre divino, que Jesús llenara sus años de Nazaret de obediencia y también el trabajo rudo, oscuro, monótono de un artesano, allí ganándose el pan de cada día con el sudor de su frente, viviendo en forma desconcertante, oculto. Cuando tenemos algo que exhibir, cómo lo ostentamos, cómo lo presumimos, cómo lo presentamos ante los demás. Y en él que habitan todos los tesoros, cómo estaban ahí ocultos. Para San José era una satisfacción inmensa trabajar y fatigarse en su ruda tarea para alimentar a Jesús y a la Virgen. De la misma manera era también una satisfacción para la Virgen desempeñar todos los trabajos domésticos, preparar los alimentos, lavar la ropa, surcirla, hacer la casa, etc. Al principio Jesús solo prestaba los pequeños servicios de acuerdo a su edad, como traer el agua de la fuente, comprar los alimentos, llevar recados entre los clientes de San José, etc. Más tarde también empezó a aprender el mismo oficio de su padre nutricio, hasta llegar a sustituirlo. Las manos santas y venerables de Jesús, ahí se llenaban poco a poco de callos con su rudo trabajo. El Dios eterno, el Dios creador, el dueño de todo cuanto existe, cómo estaba bendiciendo el día, dándonos lecciones de que el trabajo, por humilde que sea, ennoblece, santifica al hombre. Hay que santificar cada día, esforzándonos que no nos reclame la conciencia que realizamos la tarea que tenemos encomendada por Dios. No hacerlo así es estar inutilizando el tesoro del tiempo que significa el don de la vida. Bueno, pues ahí estaba nuestro Señor dándonos ese testimonio, asumiendo esa tarea de acuerdo a su capacidad, primero como niño, después ya como un adolescente y joven, ahí trabajando rudamente para llevar también el pan a esta casita de Nazaret. Cuando terminaba la tarea del día, Jesús aprendía a leer y escribir, hablaba arameo con el acento propio de los galileos y aprendía también hebreo y griego, que eran lenguas comunes usadas en Palestina de aquella época. San Justino afirma haber conocido algún agrado hecho por las manos de Jesús. Bien, qué hermoso esto que les acabo de decir, porque se está hablando
de un oficio que se aprende, es un arte, que se aprende a base de golpes de cincel, a base de esfuerzos, de sudores, a veces de lágrimas. Así bendecía el trabajo rudo de todos los hombres a través de los tiempos del Señor. Reflexionar sobre la casita de Nazaret, cómo nos es importante para recuperar lo que es una familia, donde cada quien guarda una función y que pues ahora se ha deformado en muchos aspectos, como se dan cuenta. Pero bueno, pues para eso la reflexión de esto que estamos viendo. Hay que ver también la vida de intimidad ahí en Nazaret. Cómo debieron amarse San José y la Virgen Santísima. San José era para la Virgen el compañero ideal, abnegado, humilde, silencioso. Nadie ama con tanta libertad como las almas puras. La Virgen y San José habían sido las criaturas cuya pureza jamás será igualada. Por eso su amor, su ternura, su intimidad no conocían barreras que los contuvieran, ni tenían peligros que evitar, ni obstáculos que vencer, ni decepciones que sufrir. Pero esta intimidad se ofuscaba entre la de Jesús y la Virgen. Ante esa intimidad José se borraba discretamente. Ese fue siempre su papel, ser una sombra cuyo fondo brillará mejor. La luz verdadera que debía iluminar a todo hombre que viniera a este mundo. Una madre sabe por experiencia la satisfacción de verse reproducida en sus hijos. Sin embargo, estos heredan también no pocos rasgos de su padre. Jesús como hombre, todo lo recibió de María, puesto que no tuvo padre humano. Todos los rasgos fisonómicos de Jesús eran los de María. Claro, con ese toque de virilidad, pero sobre todo Jesús era un vivo retrato moral de su Madre Santísima, un retrato que superaba a lo original, pero que no por eso dejaba de ser un retrato de la Virgen. En Jesús se reproducían y perfeccionaban la sensibilidad finísima, la dulzura exquisita, la delicadeza deliciosa, la ternura incomparable de la Virgen Inmaculada. Siendo esto así, qué poder, qué amplitud de comprensión entre Jesús y su Madre Santísima, dos corazones que vibraban como uno solo. Era un corazón hecho para el otro, los dos unidos, unificados, como si fueran uno solo. Esto nos hace sentir cómo sería delicioso siempre el diálogo entre estas dos almas, amándose con esa pureza, con esa santidad. Sin duda que la ciencia divina de Jesús y su ciencia infusa no podían crecer, pero sí sus conocimientos experimentales, los que se adquieren al contacto
de los acontecimientos, de las cosas y de los hombres. Y en este sentido, al correr de los años, Jesús iba conociendo más íntimamente a María y con mayor razón María a Jesús. Y al conocerse mejor su intimidad, se hacía más profunda y su comprensión más perfecta. En la misma medida crecía el amor en Jesús, solo en sus manifestaciones, en María, y de todos modos, al final de la vida de Nazaret, ¿cuál sería el amor con que Jesús y María se amaban? Es algo inimaginable, porque era un amor que iba creciendo y retroalimentándose en conocimiento. ¿Qué profundidades en el conocimiento de ese hombre Dios tendría la Virgen Santísima a esas alturas? Ni siquiera podemos imaginarnos. Por eso mismo es imposible comprender lo que fue para la Virgen la soledad de Nazaret, cuando se queda ella solita y él empieza su vida pública. Pero ella iba sufriendo la soledad paso a paso. Miren, primero se fue San José el esposo. O sea, cuando se habla en las bodas de Caná que estaba presente la Virgen, los discípulos del Señor y Jesús, no se habla de San José. Y ya no es por omisión del escriturista de los sagrados textos, sino que se piensa que para entonces ya no estaba vivo San José. Bueno, pero ahí entonces ya había experimentado esa pérdida la Virgen Santísima. Es un error que se ha suprimido, el de suponer a San José de una edad avanzada cuando tomó a la Virgen como esposa. O sea, no es creíble que una jovencita de menos de 15 años se desposara con un anciano, más teniendo en cuenta las costumbres de los judíos. Entre ellos no había solterones, todos contraían matrimonio en buena edad, ordinariamente entre los 18 y 24 años de edad. Por consiguiente, San José no debe haber tenido más de 25 años cuando tomó estado y podía haber sobrevivido a Jesús casi tanto como la Virgen Santísima. Sin embargo, su misión estaba cumplida y debía desaparecer. Al empezar Jesús su vida apostólica, para que la afirmación de su divinidad no tuviera el obstáculo de un hombre a quien llamaba Padre, ese debía borrarse, perderse en la oscuridad de los siglos. Era necesario llegar a San Bernardo, a San Francisco de Asís, a San Bernardino de Siena, a Santa Teresa, para que la oscuridad se empezara a desvanecer. Hay así almas cuya misión es servir de fondo para que otras aparezcan, ser cimientos ocultos para que el edificio pueda elevarse, ser sombras para que otros brillen, ser peldaños que otros piercen para poder subir, ser pedestal que nadie admira para que la estatua pueda erguirse. Lo importante es cumplir la misión de Dios que nos ha señalado. El sacrificio más agradable a Dios es aceptar nuestra situación con todas sus limitaciones y nuestro puesto, por secundario que sea,
nuestros deseos frustrados, nuestros fracasos humillantes, nuestras pruebas dolorosas y el trabajo oscuro, y el olvido de los hombres, la soledad del corazón, lo único necesario es que la voluntad de Dios se cumpla. Lo demás no vale la pena tenerlo en cuenta. La muerte de San José es tan oculta que ni siquiera sabemos cuándo aconteció. Probablemente algunos años antes de la vida pública, para que el recuerdo de José se empezara a borrar, quién sabe.